Amén. Y quiero comenzar con una pequeña historia. Yo recuerdo hace un parcito de años que yo estaba en secundaria, hace poquito. Resulta que yo tenía una profesora que nunca se me olvida su nombre, Blanca Santana, la profesora de contabilidad. ¿Sabe? Cuando usted se acuerda el nombre de una profesora o una maestra, o la profesora se recuerda el nombre de un alumno, es porque era tremendo, era terrible, ¿cierto? Y resulta que esa profesora el primer día de clases nos dice, aquí hay dos posibles notas nada más, 1 o 5. Los que son extranjeros, el 5 es el mayor número en calificación que pueda sacar un estudiante de secundaria. Y yo decía, ay, Dios mío, esta maestra ya está comenzando mal. Ya estamos mal con esto. Y esta profesora, en sus exámenes finales, nos daba una hoja que aquellos que saben algo de contabilidad y que han visto algo de comercio, una hoja que le decimos la sábana, donde es el diario con un montón de columnas y uno tiene que cuadrar las cuentas allí. No sé si ustedes saben algo de eso. La cosa es que hay solamente dos posibles resultados cuando tú haces ese tipo de trabajo. O cuadra o no cuadra. Así que de allí el resultado, ¿no? 1 o 5. Así que usted se imagina eso, que nos daban 2 horas para hacer ese ejercicio y estábamos ahí sudando, con los nervios de punta, viendo que se estaba acabando el tiempo y ahí sudando frío. Y resulta que cuando yo termino el examen, yo dije, bueno, no me cuadra del todo, pero mi diferencia es pequeña. Así que voy a negociar con la profesora para ver si me pone un 3,5 o un 4 o algo, para pasar ahí, tú sabes, raspandito. ¿Y cuál usted cree que fue la respuesta de la profesora? 1. Así es, 1. Y yo no entendía eso. Y dije, esa profesora sí es mala. Dios mío. Y ya luego pasaron los años, y como algunos de acá saben, yo soy contador, y hasta ahora, ya luego de mi título, ya luego de ejercer la contabilidad como profesional, entendí por qué ella hacía eso. Y ella hacía eso porque quería que nosotros fuéramos profesionales de excelencia, profesionales que realmente hagan la profesión como corresponde. Y yo me quedaba como que, wow, Dios mío. Y mientras meditaba sobre este mensaje, yo pensaba en que muchas veces nosotros somos excelentes profesionales, excelentes en nuestros negocios, excelentes para lo secular, pero cuando se trata de Dios, quizás a veces no somos lo excelente que deberíamos de ser. A veces nos falta la excelencia para Dios. Y estamos en la serie de Buscando a Dios y quiero que sigamos esta línea. ¿Cuánto le ha gustado la serie de Buscando a Dios? Hemos aprendido bastante, ¿cierto? Y en eso de buscar a Dios, a veces nos estamos quedando cortos. Yo meditaba en eso, Dios me hablaba. Nos estamos quedando cortos porque Dios quiere un poquito de ti, parcialmente ti, 3/4 de ti, la mitad de ti. Para nada. ¿Qué quiere? Todo. De hecho, la palabra de Dios habla de que Dios es un Dios celoso. Que Dios dice que no comparte su gloria con nadie. Así que lo que quiere Dios de nosotros es la excelencia, todo tú. No poquito de mí, ahí un poquito y ahí voy. No. Él quiere que lo busquemos con excelencia. Así que hoy vamos a estar hablando de cómo un rey llamado Asa hizo posible eso en un momento donde Judá estaba rodeado de estorbos y que no permitían que buscaran a Dios con excelencia y donde había una crisis terrible. Y vamos a estar buscando Primero de Reyes, capítulo 15, versículo 12 al 15. Ahí está el meollo del asunto de lo que estaba pasando con Judá. Pero antes de ir a ese verso, a mí me gustaría darle un poquito de contexto. ¿Ustedes recuerdan cuál es el primer rey de Israel? ¿Quién era? Saúl, políticamente, pero el primer rey de Israel realmente era ¿quién? Dios. Pero el pueblo se envaneció. Y al ver a los pueblos vecinos dicen, oye, a mí me gusta esa política de rey, así que yo quiero, le pidió al pueblo, a Dios, rey. Y Dios dijo, bueno, este pueblo, ¿qué vamos a hacer con ellos? Ni modo. Y le dio a Saúl.
Fue un reinado nefasto, como todos conocemos. Luego, ¿quién reinó? David. Y dice, no hay otra persona en la Biblia que dice lo que Jesús, lo que el Señor dijo de él, que era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Y David cometió errores? Un montón de errores. Tropezó, un montón de tropiezos. Pero ¿cómo Dios sigue diciendo de David que tenía su corazón conforme al de él si era un hombre que cometía errores? Pues ahí está la misericordia y la bondad del Señor, que Él ve lo profundo del corazón. Recuerden que cuando Samuel fue a ungir y veía a los hermanos de David, y los hermanos de David eran robustos, eran fuertes, y dice, oye, tiene perfil de rey, ese es el que yo quiero. Pero Dios dijo, no, mira lo que está realmente en su corazón. Y el corazón de David era un corazón que se desvelaba por Dios, él se entregaba por Dios. Dice que él olvidaba, cuando él estaba adorando, él olvidaba todo, así como estábamos haciendo hace un rato. Nos olvidamos de todos nuestros problemas, de todas nuestras circunstancias, de todas nuestras dificultades. ¿Por qué? Porque nos derramamos delante del Señor. Y David entregaba el 100% a Dios. Y es por eso que tenía el corazón conforme al del Señor. Y fue un reinado buenísimo, fue un reinado donde estableció las bases para lo que siguió en Israel. Y vino Salomón, y lo vimos con el pastor Daniel. Hablamos de que Salomón le pidió a sabiduría al Señor para saber cómo reinaba, porque él llega en donde, imagínense, el puesto, lo que él tenía que llenar era un estándar bastante alto, ¿estamos de acuerdo? Así que él dice, oye, ¿cómo yo puedo con todo eso? Le superaba. Pero qué bueno que hay un Dios donde nosotros recurrimos y dice que aunque estemos faltos de sabiduría, pídele al Señor y Él le va a dar como poquita, ahí a la mitad para que pase el examen de contabilidad. No, dice que la da abundantemente y sin reproche. Qué tremendo. Y luego de Salomón, ¿qué pasa? Con Salomón siguió y después se fue desviando, después no sé qué les pasó con las mujeres y tuvo un montón. Dice que tuvo 1000 mujeres. Santo el Señor. No voy a admitir muchos comentarios sobre eso, pero para no buscarme problemas, pero Dios mío, yo trabajé, rapidito, yo trabajé en un lugar donde había un montón de mujeres y eso era una periquera, eso era una peleadera, eso era una cosa, perdónenme. No, comercial, que mentira, eran lo máximo, eran sabias y eran... Ahí metí la pata, pero la arreglé. Bueno, el asunto es que, oye, Salomón tenía que lidiar con todo eso, pero no solamente eso. ¿Sabe? Lo oscuro de todo eso era que Salomón, cuando recibía a todas esas mujeres, eran moabitas, eran amonitas, eran de los pueblos vecinos. Así que esas mujeres no venían solas, venían con sus dioses. Así que Salomón llega al punto de adorar a los dioses que adoraban ella, imagínense. Y en caer en todo tipo de inmoralidades y cosas paganas, porque en su corazón se había llenado de otras cosas. Y a lo mismo con excesos y con todo el lujo de su reinado. En ese contexto, lo que pasa es que el reino se fue dividiendo. Y en ese preciso momento reina su hijo llamado Roboán, y ahí se termina de romper, se termina de dividir el reino del sur y el reino del norte, como todos sabemos. El reino del sur, Judá, que es el que vamos a hablar en el contexto de hoy, y el reino del norte con Israel. Y luego vino el hijo de Roboán, llamado Abías. Yo sé que a veces no escuchamos de estos reyes. Y Abías era un hombre que reinó por algunos años, pero su reinado fue nefasto. Imagínense, fue el peor de todos. ¿Sabe cuántos años reinó? 3 años solamente. En uno de los reinados que registra la Biblia con menos longevidad. Y finalmente reina Asa. Y de él es que vamos a hablar en el día de hoy. A ver, cuando Asa se sienta en el trono, tenía muchos problemas por sus antepasados. El Judá estaba con crisis política, crisis económica, crisis espiritual, que era la peor. Y en ese contexto, entonces, vamos a ver qué dice la palabra del Señor. ¿Me acompaña? Amén. ¿Todos están acá? Amén. Listo. Vamos a leer. Asa comenzó a gobernar Judá en el año 20 del reinado de Jeroboam,
en Israel. Recuerde, Jeroboam era el otro rey, del otro reino, ya de Israel. Y aquí en el 10, en este contexto vamos a hablar de Judá. Y se reinó en Judá 41 años. Wow, después de 3 años, después de 20 y algo de años, ya hay un reinado que parecía que era un poquito más estable, ¿cierto? Y dice, Asa hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, igual que su antepasado David. Qué rico escuchar de la Biblia después de Judá haber tenido tanta crisis, de que alguien estaba dispuesto a hacer lo bueno delante de los ojos de Jehová. ¿Qué dirá de nosotros, nuestras generaciones, los que nos preceden? ¿Será que nosotros seremos de aquellos que puedan decir, hizo lo bueno delante de los ojos de Jehová? Ojalá sea así. Por lo menos a mí me gustaría que dijeran, oye, se esforzó. Joelito ahí lo intentó y se esforzaba y procuraba. Porque no somos perfectos, amén. Nos falta mucho, amén. Dios quiere la excelencia, sí, pero realmente tenemos muchos desafíos. Pero que procuremos que nosotros seamos aquellos como Asá, que hizo lo que le agrada al Señor. Y a mí me llama la atención que dice que el igual que a su antepasado Abías, que era su papá, no. De su antepasado Robán, no. De su antepasado Salomón, no. Habla de David. ¿Por qué? Porque era un hombre modelo. El modelo que copió Asá no fue el modelo de sus padres inmediatos, fue el modelo de un hombre que tenía el corazón conforme al Señor y que era David, que ese nada más tenía un solo Dios. Ese no tenía otros aditivos. Él no era de los que participaban en cultos paganos. Él tenía un solo Dios y un solo rey. Y por eso que su reino fue el más estable y el más próspero de todos. Amén. Y dice el versículo 12, expulsó de la tierra a los prostitutos y prostitutas, sí, la Biblia habla de eso, de los santuarios paganos. Imagínense que estas personas, era tal la inmoralidad que iban a esos templos erigidos y tenían relaciones sexuales con ellos como parte de su culto pagano. O sea que Judá estaba realmente en un problema muy serio. ¿Y se deshizo de qué? De todos los ídolos que habían hecho sus antepasados. Amén. Carga de ídolos, carga de cosas que había heredado, y él dijo, no voy a quedarme así, hay que hacer algo con eso, no vamos a quedarnos en la pobreza espiritual, no vamos a quedarnos aquí con todo eso ídolo y conviviendo como habían hecho sus antepasados, no voy a quedarme en la comodidad, voy a hacer algo por esto. Y miren lo curioso, dice que hasta quitó a su abuela Maaca de su puesto de reina madre, y esta era su abuela, y tenía un puesto muy específico, muy especial en el reino. Era un puesto de mucha influencia. De hecho, era la consejera del rey. Y él dice, oye, hay que destituirla. ¿Pero por qué la destituyó? Aquí dice en el versículo 13, aparte B, porque ella había hecho un poste obsceno dedicado a la diosa Aserá. O sea que la mujer estaba en idolatría. Así que él miró no solamente para afuera, porque a veces es más fácil señalar el pecado de afuera y no señalar el pecado de adentro. Así que él hizo una introspectiva y dice, oye, ¿cómo está mi casa? Y el país puede estar hundido en muchas cosas, pero preguntémonos cómo está nuestra casa. ¿Realmente estamos sacando las cosas que estorban adentro de la casa? Bueno, Asa dijo, bueno, que de mí hablen muchas cosas, pero en mi casa y yo serviremos a Jehová. Amén. Mi casa y yo no vamos a estar adorando esos ídolos. Mi casa y yo vamos a ser ejemplo. En un mundo donde hay tanta crisis, su casa debe ser modelo, amada iglesia. Su casa debe ser aquellas que hagan la diferencia. No puede parecerse a una casa donde falte Dios. Cuando abunda Dios, se tiene que derribar todo tipo de ídolos, todo tipo de cosas que están malinfluenciando la sociedad. Y recuerden que la familia es la base de la sociedad. Mira, de cívica yo aprendí el canto de la bandera, el himno y esa frase. Porque da pereza, un poquito pereza. Y decía, la familia es la base de la sociedad. Yo dije, mi familia tiene que ser, si es la base de la sociedad, mi familia tiene que ser ejemplo. Mi familia tiene que ser una base sólida para ejemplo para otras familias.
Dice, el 14 dice, aunque no se quitaron los santuarios paganos del corazón de Asa, eso después, eso para otra prédica, pero dice que Asa se mantuvo fiel, totalmente fiel al Señor durante parcialmente su vida, por pocos años, no. ¿Por qué? Por toda su vida. Y llevó al templo del Señor la plata, el oro y diversos objetos que él y su padre habían dedicado. Amada iglesia, Asa no se quedó quieto viendo toda la crisis que había. Y él dijo, hay que hacer algo. Y la pregunta de nosotros es, recuerden, ¿cómo podemos buscar a Dios con excelencia? Y lo primero que debemos hacer para buscar a Dios con excelencia, de acuerdo al ejemplo de Asa, es derribar y quitar todo lo que nos estorba. Porque sí, hay cosas que nos están estorbando. Hay cosas que interrumpen a nuestra búsqueda de Dios. Y a veces estamos buscando a Dios, pero como están esas cosas, que le estamos metiendo otras cosas, realmente nuestra búsqueda con Dios no es con excelencia. Estamos buscando solamente a Dios como para llenar, para cumplir, como para decir que estoy haciéndolo. Pero la idea de Dios no es eso. Dios no quiere convivir con otras cosas. Quiere ser el centro de nosotros. Y hay una canción de Israel que habla de eso, que Jesús es el centro de mí, de mi vida, de mi familia, de mi ser. Pero a veces en la práctica no ocurre eso. Y somos desafiados con el mundo, la sociedad, nos desafía todos los días. Hay un montón de ídolos, hay un montón de cosas que quieren estorbar nuestra relación con Dios. Amén. Y quizá usted diga, oye, pero realmente yo no adoro un ídolo, yo no soy idólatra, yo no tengo una estatua a Baal, una estatua a Artemisa, ni una estatua a Será. Pero hay ídolos modernos que hoy día están minando nuestras vidas. Yo no sé si a usted le pasa, pero si usted comienza a orar un rato y usted, oye, oré, y está orando, y usted dice, cuando me levante yo creo que pasó un montón de tiempo, y cuando ve, 5 minutos. ¿A cuánto le ha pasado eso? Pero cuando estamos con el cel y estamos scrolling, y cuando vemos, oye, pasó 30 minutos, pero rapidísimo. ¿Qué es eso? Está raro eso, ¿cierto? Y tú dices, ¿pero qué pasó aquí? ¿Cómo es que pasa el tiempo tan rápido cuando yo hago una cosa no para Dios? Pero cuando estoy buscando a Dios, el tiempo me parece eterno. Y es que eso se puede convertir en un ídolo. Hay gente adicta al celular, adicta a las redes sociales. Hay gente que quiere fama, por ejemplo, sube un post en Instagram y lo primero que hace es la sed de tener likes y de aprobación. Eso también puede ir minando tu corazón. Y ven que son cosas externas que en un mundo, yo siempre pienso que nosotros somos la diferencia, somos el pueblo escogido de Dios, por Dios, para impactar el mundo. Pero también hay una lucha porque el mundo está queriendo impactarnos a nosotros. ¿Cuánto han sentido que eso pasa? Porque tú estás en una publicidad, estás viendo televisión o una serie y de repente meten a un homosexual. ¿Qué es esto? O sea, la trama, la historia no tenía que ver nada de eso y meten a un homosexual. ¿Qué está pasando? Y tú dices, oye, pero me dañaron la serie. ¿Sí o no? O estás de repente viendo la televisión y un carro, que está promocionando un carro y hay una muchacha semidesnuda. O sea, no tiene nada que ver. Y es que el mundo bombardea con ese montón de ídolos y esos ídolos quieren que nosotros nos apartemos del Señor. Porque a Satanás no le conviene que tú busques a Dios con excelencia. Satanás quiere que tu comunicación con Dios sea interrumpida constantemente para que no lo busque con todo. Porque imagínense, Dios no tiene competencia. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Pero adentro de nosotros a veces Dios está compitiendo con cosas, ¿sí o no? Y a veces pareciera que en periodos esas cosas van ganándole a Dios. Pero Dios no puede ser derrotado. Así que también depende de nosotros. También hay un asa que hay que levantarse en nosotros y decir, no,
No voy a permitir que esas cosas minen mi vida. No voy a permitir que esos dioses modernos sean lo que interrumpen mi relación con Dios. Y ¿sabes qué? A veces yo realmente tengo que confesarle algo. Yo siento que no busco a Dios lo suficientemente. ¿Cuántos sienten eso? A veces tú dices, oye, yo creo que me falta la búsqueda de Dios. Y tienes libros, tienes recursos, tienes un montón de acceso a información. Y hay algo que no permite. Y son interferencias. ¿Ha tenido un wifi malo? Cuando estás en un wifi malo y estás tratando de cargar algo, no carga. Siento que así pasa a veces con Dios, que no termina de cargar. Y Dios, al final de nuestros días, Dios quiere que nosotros lo busquemos con ese nivel de excelencia, tal como hacemos las cosas para lo secular. La secularidad, la autosuficiencia, el orgullo, la comodidad espiritual están siendo elementos que nos están apartando de Dios. Y lo peor de todo eso es que no lo sentimos. No lo sentimos hasta que va permeando tanto que nos vamos secando. O sea, porque eso es el poder de los ídolos. Los ídolos son poderosos también. Y los ídolos son tan poderosos que no nos damos cuenta y ya no queremos orar, no nos damos cuenta y ya no queremos estudiar la palabra como antes. Si usted es de eso, y abrémonos el corazón al Señor, abrémonos el corazón. Antes estudiábamos más la palabra que ahora quizás. O quizás tú dices, oye, antes yo oraba un montón de tiempo y ahora me está costando mucho. O ahora, antes yo sentía que yo salía y Dios estaba al lado mío para tomar las decisiones y ahora me siento como que yo ando dando tumbos y tambos. Esa palabra es para ti. Y realmente también para mí. Y para todos los que estamos aquí sentados. Porque no es suficiente, iglesia. No es suficiente. También el dinero, el consumismo, la sed de fama, están minando. ¿El dinero es malo? Claro que no es malo. Pero el amor al dinero es lo malo. Dice la palabra del Señor que no podemos servir a dos dioses. Dice, no puedes habitar Dios y las riquezas. Tenemos que decidir qué Dios vamos a servir. Así como dijo Elías, ¿a qué Dios vamos a servir? Y de repente, si estamos batallando con eso, tenemos que decir al Señor, Señor, necesito de ti. Necesito que me ayudes a identificar cuáles son esos dioses modernos que han estado entrando a mi vida, que han estado de alguna manera sutil mirando mi corazón y que no me está permitiendo buscarte con excelencia, me está interrumpiendo la comunicación contigo. Y yo no quiero estar así. Yo no quiero estar en dos aguas. Yo no quiero ser tibio. Yo no quiero ser frío. Yo quiero ser caliente. Yo quiero ser una persona que realmente te busque y que tú te agrades en mí y que yo sienta que tú estás conmigo en todo momento. Amén. Identifiquemos y derrumbemos esas cosas, amada iglesia, que nos están alejando de Dios. Pero eso requiere un esfuerzo. No es fácil. Es duro. Realmente es duro. Porque quizá ya ha pasado un tiempo y tenemos que aceptarlo. De repente hay idolatría que tenemos. Y tenemos que hacer el esfuerzo. Y qué bueno que no estamos solos. Y qué bueno que no hay mayor que nuestro Dios. Y qué bueno que no hay un ídolo que supera a nuestro Dios. Así que tenemos que volver a Dios. Tenemos que decirle, Señor, ayúdame con esto, porque no hay un ídolo que se compara a ti. Nadie es más grande que nuestro Dios. Amén. Amén, amada iglesia. Hay otra cosa que aprendemos de Asá, algo que también él hizo para llevar al pueblo a buscar a Dios con excelencia. Y la otra cosa que él hizo es, aquí está en el versículo 4 de 2 de Crónicas, capítulo 14, dice, y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. El segundo punto, si tiene ahí para apuntarlo o para tomarle foto, es obedezcamos la palabra de Dios. Tenemos que obedecer la palabra de Dios para buscar a Dios con excelencia. Y ese obedecer es completo. Me gusta una frase del pastor Raúl, él siempre decía esto, no sé si usted lo recuerda. Dice, ¿cuánto sé de la Biblia? Lo que pongo en práctica. Eso es lo que yo sé de la Biblia. Puedo leer, puedo estudiar, puedo tener muchos recursos, pero lo que sé
realmente, es lo que pongo en práctica. Y yo recuerdo una hermana que me dijo en una ocasión feliz, contenta, oye Joel, leí toda la Biblia en un año. Y yo, oye, qué tremendo. Le hice una sola pregunta, ¿y qué aprendiste? Y me dice, no mucho. Y yo, oh my God, vas a tener que leerla más veces. Porque no se trata de leerlo solamente, se trata de ver qué hay en tu corazón. Y cómo podemos hacer que esa exposición a la palabra nos transforme. Porque la palabra de Dios no es un libro cualquiera. La palabra de Dios no es un libro nada más como un manual. La palabra de Dios contiene vida. La palabra de Dios contiene todo lo que nosotros necesitamos para volver a ese huerto del Edén. A ser como cuando Dios sopla vida a Adán y a Eva y somos conforme a su corazón. Porque tenemos que volver a ello. Y esta iglesia seguirá siempre haciendo un esfuerzo para que nosotros podamos tener ambiente donde estudiemos la palabra de Dios, leamos la palabra de Dios, busquemos a Dios. Pero ¿de quién depende poner en práctica la palabra? De nosotros. Nadie ni nada puede hacer ese trabajo por nosotros, sino nosotros mismitos. Así que cuando leo la palabra, siempre estoy buscando poder ponerla en práctica, aunque sea duro, pero es lo que necesitamos. Realmente esta palabra, yo decía a mi esposa, le voy a confesar, bueno, tengo meses sin predicar y vengo con esta palabra de real oído, oye, qué duro. Pero yo decía, oye, es necesario que entendamos que no hay nada que pueda seguir compitiendo con Dios, porque Dios no tiene competencia. Y miren lo que dice Santiago 1, 22 al 25, dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Imagínense toda una vida de cristianismo, toda una vida estudiando y leyendo, toda una vida de yendo a la iglesia y al final resulta que estamos engañando a nosotros mismos. Y podemos aparentar, podemos hacer obras, podemos hacer lo que queramos, pero realmente Dios sí sabe quién se está engañando a sí mismo y quién está realmente viviendo una vida cristiana conforme a la voluntad del Señor. Porque me impacta cuando Jesús llamaba a sus discípulos y decía, primero los discípulos dice que sus redes, dejaban lo que estaban haciendo y morían a ellos mismos por seguir al Señor. Y ese es el cristianismo, ese es el cristianismo verdadero. Morir a ti, morir a las cosas que estorban, derribar las cosas que no están bien, porque no pueden convivir junto con Dios. Dice, de lo contrario solamente se engañan a sí mismos. Dice el 23, pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo y luego te olvidas. Dice, te ves a ti mismo y luego te alejas y te olvidas de cómo eres. Increíble. Dice, pero si miras como atentamente en la ley perfecta. Atentamente es poner atención, atentamente es dedicarle un tiempo. ¿Qué quiere decir Dios con esto para mí? ¿Cómo Dios quiere desafiarme a cambiar para hacer a su imagen? ¿Qué Dios quiere hablarme? Mire, cada palabra que está en la Biblia fue escogida por Dios. Cada coma, cada punto, todo fue cuidadosamente escogida por Dios para ti y para mí. Cada cosa. Así que cuando leemos la Biblia, no importa si leemos un versículo o 10, ese versículo que leas o los 10 que leas, el pasaje que tú leas, cuando tú te pares, tienes que decir, oye, esto es lo que Dios tenía para mí y esto es lo que Dios quiere que yo trabaje. Porque siempre tenemos algo que trabajar en nuestra vida. Amén. Y dice, y no olvidas lo que... y la pones... más otra. En la ley perfecta que te hace libre. Me encanta eso que te hace libre. ¿Libre de qué? Del pecado. Libre de los ídolos modernos. ¿Y libre de qué? De las cosas que nos asedian. ¿Libre de qué? Y somos libres. Porque dice que
si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. Dice la palabra de Dios también que hay una sola cosa que nos puede hacer libre. Dice que la verdad. Y la verdad está en la palabra del Señor. Y dice, y no olvides lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Cuando nosotros ponemos por práctica las cosas, ahí nunca se nos olvidan. Y Dios va a desafiar siempre eso. Y quizá usted está pensando, uy, pero yo trato, o sea, yo leo la Biblia, a veces no la entiendo muy bien, pero yo hago mi esfuerzo, pero me cuesta. A veces me complico tanto y lo voy abandonando porque yo creo que eso no es para mí. Y yo le voy a decir algo, amada iglesia. Miren, realmente dice la Biblia que el que me ama es el que obedece mis mandamientos, dice Jesús. Y Él bajó de su trono y Él vino a esta tierra para caminar como uno de nosotros, para sentir en su propio cuerpo qué íbamos a sentir cada uno de nosotros. Esas tentaciones, para sentir esas emociones, para sentir esos desafíos. Porque todos los días pasamos por eso. Amén o no amén. Y él dijo, yo quiero pasar eso para que ellos puedan tener un modelo. Dice que Leo fue un hombre perfecto. Y a ese hombre perfecto es el que tenemos que ver y decir, ¿cómo lo hiciste, Jesús? Y qué bueno que él se fue, ascendió, y él dijo, no lo voy a dejar solos. Le voy a dejar el otro consolador. Y él le va a recordar todas las cosas que yo les dije. ¡Qué tremendo! No estamos solos, iglesia. No estamos peleando como que, bueno, defendiéndome por mi propia cuenta. No. El Espíritu Santo es nuestro ayudador. El Espíritu Santo nos conoce a nosotros. Dice que Él escudriña hasta lo más profundo del corazón de Dios. ¿Y por qué lo hace? Para entregarnos a nosotros lo que necesitamos para vivir la vida que Él nos ha dado. Para vivir una vida modelo, para poder buscarlo con excelencia. Pero ¿cómo vamos a recibir ayuda? Imagínense que nos tiren un salvavidas y no vayamos a cogerlo, ¿cierto? Así que tenemos que ir a ese Espíritu Santo. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo, ayúdame porque solo yo no puedo. Y claro que podemos caer, y claro que podemos fallar como David, y claro que podemos cometer errores. Pero algo que me gusta mucho del apóstol Pablo, por lo menos en Hechos 24:16, él dice, en todo esto procuro conservar siempre limpia mi conciencia delante de Dios y de los hombres. Esa palabra que él dice, en todo esto procuro, eso es lo que nos corresponde a nosotros, procurar, iglesia, todos los días, procurar ser fiel al Señor, procurar ser la diferencia en un mundo donde somos ovejas entre lobos, en un mundo que nos quiere seducir. En eso es lo que tenemos que hacer. Siempre procurar dar lo mejor de nosotros. Que no se nos digan al final de nuestro día que no fuimos de lo que dimos lo mejor. Amén. Amén. Y dice, la búsqueda con excelencia de Dios está ligada a la obediencia. O sea, es decir, yo quito los estorbos y obedezco la palabra y eso en su conjunto nos permite poder buscar a Dios con excelencia. O sea, que eso converge. Entre más estemos expuestos a la palabra del Señor, más vamos a tener la oportunidad de cambiar y ser transformados. Una frase de Juan Calvino que nos desafía mucho. Dice, el corazón humano es una fábrica de ídolos. Que es duro, ¿cierto? Así que el problema realmente nace de nuestro corazón. Qué terrible. Sé que más engañoso que otra cosa no hay. Es el corazón. Y esto me recuerda a la historia del joven rico. El joven rico, con todo lo que él tenía, él dice, oye, a mí me falta algo, así que voy a donde ese tal Jesús a pedirle que me dé ese algo. Y él se acerca a Jesús y le dice, Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, bueno, tienes que cumplir los mandamientos. Y él dijo, belleza, porque desde chico lo guardo, así que yo estoy sobrado. Y él le dijo, Jesús, sabiendo lo que hay en su corazón, él le dice, pero además
tienes que vender todo lo que tú tienes y dárselo a los pobres. Uy. ¿Y qué hizo el joven rico? Dice que se entristeció y se fue por donde vino. Y así a veces nos pasa a nosotros. Señor, yo leo la Biblia. Señor, yo participo en las actividades de la iglesia. Señor, yo siempre estoy allí tratando de ayudar, tratando de estar en la obra. Yo no me pierdo un servicio, que todo eso está belleza, está bueno. De hecho, Jesús lo aprobó. Él le dice, tienes que hacer eso. Pero déjame examinarte un poco, decía Jesús. Déjame ver qué es lo que tú tienes allá adentro en tu corazón. Y resultó que lo que tenía en su corazón el joven rico, que era el dinero, dinero, dinero. Y él dijo, así no vas a poder heredar la vida eterna, así no vas a poder seguirme con excelencia. Así que vuelve por donde tú viniste, examínate, derriba esos ídolos y después ven conmigo. A veces tenemos varios cheques. Voy a la iglesia, check. Hago esto, check. Hago esto, lo otro, check. Y en nuestra humanidad pensamos que es suficiente. Pero no es suficiente, iglesia. A veces tenemos que abandonar cosas que están en nuestro corazón, que tenemos que entregar esa área al Señor. Es aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz, yo entraré y cenaré con él. Pero a veces dejamos entrar al Señor y Él llega, se sienta en la sala, está con nosotros, cena, qué rico, siempre la Biblia algo de comida mete, ¿cierto? Y dice, pero ¿qué pasa a veces? Que no lo dejamos entrar en la habitación. No, Señor, yo no quiero que entre en esta área de mi vida, quiero que te quedes ahí en la sala, yo voy y vengo, yo vuelvo, voy a buscar algo en la habitación y regreso. Pues tenemos que entregar toda nuestra vida al Señor, todas nuestras áreas de nuestra vida al Señor. Dios no quiere parcialmente, quiere que le entreguemos todo. Nuestro corazón fue diseñado único y especialmente para ser llenado por ese único Dios. Ese es el diseño que Dios creó y Él dijo, bueno, voy a dejarle a cada uno de ustedes ese espacio que solamente yo puedo llenar. Y en el momento que tú no llenes tu corazón de Dios, otras cosas van a ocupar ese espacio. Y eso no va a permitir que nos podamos acercar al Señor. Así que tenemos que llenarnos de Dios para poder que eso se vaya eliminando y poder entonces que Él ocupe el lugar que por lo cual fue diseñado ese espacio. Y hay hombres famosos como Daddy Yankee, como Héctor el Father, Juan Luis Guerra, gente que tuvo todo, tuvo fama, tuvo poder, tuvo dinero, tuvo exceso, tuvo de todo. Pero llegaron al Señor y una cosa tenían en común y ellos decían, nada de eso me llenó, siempre estuve vacío. Y es que no hay nada que pueda llenar ese vacío tamaño Dios. Y cuando ellos llegaron al Señor, cuando llegaron a Dios, dice, oye, ahora sí tengo plenitud, tengo algo pasó en mi vida que ahora sí me siento lleno, ahora sí me siento vivo. Caminaba como un zombie, pero ahora yo siento que mi vida tiene sentido, yo siento que mi vida tiene propósito, yo siento que mi vida ahora sí va a impactar a mis generaciones. No que no sea reconocida por lo que yo hice, por las cosas que gané y logré. No, quiero que ser reconocido porque ese hombre busca al Señor, porque ese hombre y esa mujer se dedican al Señor, porque ese hombre y esa mujer impactan esta sociedad de manera positiva en medio de tanta gangrena y están limpiando esta sociedad. Estamos llamados para eso, amada iglesia. Amén. A veces tenemos sed y a veces nosotros tomamos soda, a veces tomamos jugo, tomamos cualquier cosa, pero, ¿sabe? Nada llena o nada sacia la sed sino el agua. Y esa agua que corre para vida eterna es Jesús, es el Señor. Podemos buscar otras cosas, pero nada va a completar ese vacío. Nada va a saciarnos sino el Señor. Y a mí me encanta una canción de Juan Carlos Alvarado que él dice, no basta. No sé si la podemos cantar ahora. Dice que no es suficiente solo con querer, tener. Es necesario ¿qué? Morir
Y Dios nos llama a morir a muchas cosas. Solo con cantar, no basta solo con decir, no es suficiente solo con querer hacer, es necesario morir. No basta solo con soñar, no basta solo con pedir, no es suficiente solo con querer tener, es necesario morir. Dame tu vida, esa clase de vida que sabe dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, esa clase de vida que sabe dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Quiero vivir solo para ti, Jesús. Yo quiero vivir solo para ti. Amén. Un fuerte aplauso al Señor. Que no se nos olvide, iglesia, cómo buscamos a Dios con excelencia, quitando los estorbos y obedeciendo la palabra de Dios. Dios lo bendiga.